Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela y bienvenidos al podcast de Quiéreme Vulnerable. En este primer episodio vamos a hablar un poco sobre la inteligencia emocional. Ok, toda esta campaña vamos a hablar de la inteligencia emocional. Esta campaña, la campaña 2, se llama Somos Vulnerables y hablaremos de la inteligencia emocional. Pero este capítulo principalmente vamos a abordar un poco la inteligencia emocional desde cómo lo vemos, cuáles son las características principales por las que creo que no nos interesa a la sociedad la inteligencia emocional, pero bueno, poco a poco vamos a ir desmenuzando este queso. Quiero comenzar exponiendo un poco por qué sugerí este tema, a pesar de que ustedes y las personas en Instagram principalmente eligieron este tema, la inteligencia emocional. Lo sugerí porque creo que es un tema que a muy poco les importa, pero tiene mucha importancia. Yo sé que hay muchos temas que son así, pero en cuanto a las humanidades, creo que es uno de los temas, no sé si humanidades es la palabra correcta, pero espero me entender que nos debería de importar un poco más. Y aquí va por qué. El proyecto se llama Quiéreme Vulnerable. Hablemos de la palabra vulnerable. Vulnerable es saber que no sabemos cosas, pero aún así no tenemos ese sentimiento de inferioridad y tenemos, al contrario, eh, el valor de la transparencia, el valor de la aceptación, el valor del autoconocimiento. Y la inteligencia es eso, es aceptar quiénes somos, aceptar nuestros sentimientos principalmente y así comenzar a poder actuar, porque cada emoción o cada acción es dada gracias a una emoción, pero me estoy quizás adelantando un poco más. Voy a hablarles de las cosas por las cuales yo creo que no nos interesa a la sociedad la inteligencia emocional y, ok, hablemos del contexto en el que vivimos. En la campaña número 1, si es que estuviste ahí y si no te cuento de manera rápida, hablamos sobre si nos conocíamos, si realmente tenemos eso presente y nos habíamos interrogado eso alguna vez. Hablamos de la cultura, hablamos de que todos estamos sujetos a la manipulación constante de los demás, que nuestras decisiones están dadas a los demás y que nuestra decisión va a repercutir en alguien más, a pesar de que quizás no la conozcamos o no la hagamos esa decisión de manera directa. Y siento que es algo bien importante que podría salir a relucir a este tema porque gracias al contexto en el que vivimos, nos importan otras cosas. Pensemos en las relaciones de cualquier tipo, amorosas, de amistad, de vínculos de trabajo, quizá hablemos de las relaciones tóxicas, ¿por qué no? O las relaciones de fracaso continuas. No sé ustedes, pero siempre hay un momento en nuestra vida o en nuestro entorno que conocemos a alguien o quizás somos nosotros mismos, que no está mal, que todo el tiempo estamos en ese círculo vicioso de relaciones de fracaso o de relaciones tóxicas, como quieran así llamarlo. Y no nos ponemos a ver por qué esas relaciones pasan todo el tiempo. A mí me pasó, por ejemplo, que todo el tiempo conocía a personas que tenían un mismo problema. Aquí el problema, siempre tenía novios o relaciones que antes de conocerme tenían graves problemas con, con alguna adicción y no llámese droga, pues, pero con problemas con sus papás, con ese tipo de cosas, ¿saben? Y que cuando yo las conocía estaban como en el proceso de remediar las cosas y cuando digo remediar las cosas es sí, las cosas iban solucionándose y yo no tenía nada que ver en eso, solamente a mí me sorprendía que cuando las conocía me contaron y yo decía, no manches otra vez. Y cuando comencé a hacerlo consciente me di cuenta que eso era un poco monstruoso, porque lo que yo quería era solucionar problemas que tenía de comunicación en mi casa.
y dije, wow, o sea, parece como bien heavy, ¿no? Pero no me daba cuenta, no me daba cuenta y vivía, bueno, más allá de eso, eran las rupturas y todo eso, pero así como hay ese tipo de relaciones que son como ciclos, también hay otras tantas que se basan en el sufrimiento, en esa repetición constante. Y a decir verdad, no nos interesa en lo absoluto cómo nos sintamos, porque el ciclo vicioso o ese ciclo es, ok, todo bien, todo cool, después cortamos, después yo me siento muy mal, después lo demuestro al mundo, slash redes sociales, o me siento tan deprimida y nunca me siento de decir como, ok, tengo que solucionar esto por mí, tengo que solucionar este sentir por mí, sino se convierte en un tengo que solucionar mi ruptura para que ya no sea ruptura y volvamos a regresar y así otra vez y así otra vez y a lo mejor después llega otra persona con las mismas características y no podemos decir que no pasa porque en realidad pasa. O sea, cuando yo hice consciente esto que les estoy contando sobre mis relaciones, yo decía, no puedo creerlo, cómo es que somos tan capaces de, de inconscientemente, entre comillas, captar eh, comportamientos que, que están muy en el fondo de las personas y que después, cuando los haces visibles, dices, bro, no inventes. Y son ciclos que son heredados, son eh, herencias culturales. Y esa es la primera razón por la que creo que no nos interesa la inteligencia emocional, porque a decir verdad creo que solamente, más bien nos es más cómodo vivir en esa zona de confort de, y esos patrones y, y no hacer frente a nuestra realidad y no ponerle un alto o no cuestionar en el contexto en el que vivimos. Pero hablemos también del porqué de eso, que son las instituciones que nos enseñan. Yo en mis apuntes ponía la escuela que sí, o sea, la escuela siento que le interesa mucho la excelencia o la inteligencia académica y se olvida un poco de las frustraciones que se puedan tener de manera emocional, pero siento que podemos globalizarlo a las instituciones, porque alguna institución de esa podría ser la televisión o nuestra misma casa, que nos enseñan a aguantar, nos enseñan a que eso no es importante. A lo mejor si somos mujeres, no socialmente y las instituciones nos enseñan a que tenemos que aguantar y cuidar niños, ¿no? O si eres hombre, tenemos que aguantar y trabajar para darle un sustento o llevar el sustento a la familia. No sé, por solo poner un ejemplo muy básico. Vivimos en una sociedad capitalista en donde nos importa el consumo, nos importan los estereotipos, nos importan las categorías sociales y solamente vivimos para llenar esas categorías sociales y pertenecer a alguna, porque nuestra primera búsqueda de nosotros no es hacia nosotros, es en qué categoría en bono en la categoría en donde las personas leen libros o en bono en las categorías y estereotipos de una mujer bonita y escultural. Buscamos eso, no buscamos otra cosa. Estaría bien interesante que escribieran si ustedes también piensan de la misma manera, pero yo así lo veo. Estamos viviendo en una sociedad en donde los intereses son esos. No nos interesa ver cómo te sientes fracasando quizá, porque no podemos ser ese cuerpo. No, a mí me pasó mucho tiempo que buscaba tener como el cuerpo de televisión. Y eso no iba a pasar, no iba a pasar.
logré triunfar en el gimnasio, pero logré fracasar hacia adentro. Yo recuerdo que en el tiempo que le metía durísimo como al gimnasio y todo ese tipo de cosas, tenía un vacío emocional cañón, porque para empezar no me gustaba el ambiente del gimnasio. Me daba un algo ver a todos los entrenadores comiendo todo el tiempo, de no ponerte atención lo suficiente y no interesarte en tus propósitos y solamente tener interés en las personas que ya llevaban una larga vida en el medio. No sé, es espantoso ese medio, al menos a donde yo estaba, así era, y me causaba un vacío emocional hasta que lo solté y dije, ok, esto no va a pasar. A la fecha de que ahora sí, el deporte es algo que me gusta, pero ya no así. Ahora la visión que tengo del deporte que hace que yo emocionalmente esté bien es porque cuando hago ejercicio es liberador para mí, es terapéutico para mí y los objetivos que tengo en relación al ejercicio no son llenar estándares de belleza o llenar ese estándar de belleza que yo tenía antes, sino en el de sentirme liberada por em, las cosas emocionales y los pensamientos que si tengo en ese momento, las cosas tomaron un rumbo distinto. Pero solo es hasta que te des cuenta, ¿no? Porque igual existe el amiga date cuenta, pero no me estoy dando cuenta. O sea, si tú me dices, amiga, date cuenta que te estás sintiendo mal emocionalmente, yo te voy a decir, no, o sea, yo estoy cumpliendo mis objetivos y quizás esto que estoy sintiendo en estos momentos es parte de alcanzar ese objetivo y no es cierto, pero es hasta que tú te des cuenta, o sea, es hasta que uno nos demos cuenta, así con las relaciones de amistad tóxicas o con las relaciones amorosas igual de manera tóxicas que todo el tiempo tenemos fracasos constantes. No necesitamos que alguien más nos lo diga, necesitamos que nosotros mismos hagamos una introspección y nos salgamos de ese contexto capitalista y del estereotipado en el que vivimos. Y la tercera, que siento que también es bien importante, es la deshumanización de la sociedad. Y creo que va aunado al dos y al primero, ¿no? No somos personas, somos objetos. Una de las características principales de la inteligencia emocional es, ok, yo, Daniela, voy a entender mis emociones, voy a autocontrolarme, automotivarme, autoexplorarme y yo al hacerlo, al tiempo también sabré cómo quizás tú te sientes y sabré que entonces si te contesto de esta manera te voy a herir, entonces no lo voy a hacer o ese tipo de cosas, ¿saben? Pero no somos humanos, o sea, no somos personas, somos objetos, objetos materializados, en donde solamente nos tratamos por conveniencia, por egocentrismo. Eh, Pongamos en la mesa a la sociedad y veamos qué porcentaje de la sociedad le gustan, por ejemplo, ser altruista. Y no de ese altruista como que publica en redes sociales todo el tiempo acerca de cosas así, o que todo el tiempo está diciendo, miren, ayudé a, porque eso es súper capitalista y súper estereotipado, sino a ese que con microacciones todo el tiempo piensa en la sociedad y piensa en el mundo en el que vive. Ya no hay, o sea, real no pasa, o sea, sí pasa pues, pero no a mayor medida. Yo recuerdo que alguien en una ocasión dijo, no recuerdo a quién, perdón por no citarlo, pero decía como, yo recuerdo que antes los vecinos les interesaba los vecinos y que eran una sociedad y ahora no. ¿Qué está pasando
con todos esas, eh, con todos esos vínculos, porque ahora ya no son más fuertes. Los vínculos sociales son más frágiles y quizás hay más vínculos, pero están dados como amigos de amigos, entre comillas, este, íntimos que conocí en, no sé, o sea, ya no nos interesa saber cómo está la otra persona, no nos interesa eh, si mis acciones van a tener repercusiones con a otras personas. Y es que tiene sentido, o sea, si no nos interesa nuestro bienestar y nuestra introspección, pues menos nos va a interesar la de alguien más, ¿no? O bueno, al menos así yo lo pienso. No sé ustedes qué estén pensando en estos momentos, si se dieron un viajecito conmigo que hubiera estado cool. Ya me voy a callar porque miren, el señor de la basura ahí viene y no quiero que escuchen. Esto ha sido todo. Espero se la hayan gozado. Recuerden que tenemos redes sociales, se las voy a dejar abajo. Y nada, muchas gracias por escucharme. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.